Buenas tardes, apreciados participantes. Les habla su facilitadora Nidia González y en esta oportunidad eh, vamos a dar lo que corresponde a la segunda unidad denominada Límites, Definición y Cálculo, correspondiente a la unidad curricular Cálculo 1. En esta oportunidad, bueno, daremos a conocer la definición directamente de lo que corresponde a límite, definición del límite de una función. Entonces, en este caso, dada la función f, r, que va de r de números reales a números reales, y un punto de x sub 0 que pertenece al conjunto de números reales. El límite de f cuando x tiende a x igual a 0 se representa como lo mostramos aquí en esta pequeña, ¿sí? En esta pequeña representación. El límite de x cuando tiende a x sub 0 de f de x, que esta sería la función. Cualquier función que vamos a evaluar, en este caso, utilizando pues una serie de procedimientos como tal para poder calcular. En un principio, este límite es el valor que toma f en el punto x sub 0, es decir, f evaluado en ese x sub 0. Si f de x sub 0 no existe, por ejemplo, cuando x sub 0 anula el denominador de f, entonces el límite es el valor al que f se aproxima cuando x se o tiende a ser x sub 0. Entonces, allí pues tenemos que, dependiendo de la función que nos estén dando, pues allí es lo que vamos a representar. Efectivamente, nosotros, al hacer la representación gráfica como tal, entonces tenemos, por ejemplo, esta función. F de x igual a 1 sobre x al cuadrado. No existe f sub 0, pero cuanto más se aproxima x a 0, la función crece más y más, como podemos observar en la gráfica. Entonces, cuando tiende a 0, sea por el lado derecho o sea por el lado izquierdo, ¿sí? Allí todo va a depender de la gráfica que estemos, en este caso, o de la función que estemos representando. Entonces, es muy importante, y como lo vemos allí, que siempre cuando, o sea, es como el número que se va a sustituir, ¿verdad? Pero entonces, aquí, si colocamos 0, nunca va a ser 0, porque 1, o sea, en este caso, todo número va a tender a ser más y más grande la función. Y vemos que si esto se tiende al infinito, nunca va a cortar esta gráfica lo que es el eje Y. Entonces, por lo tanto, el límite de f cuando x tiende a 0 es infinito. Sea infinito, tanto más infinito, y como lo estamos viendo acá, más infinito, ¿sí? Aquí, más infinito, límite que x tiende a 0 de la función f de x igual a más infinito. También podemos predecir el comportamiento de la función cuando x crece o decrece indefinidamente
cuando x tiende a más o menos al infinito. Cuando esto ocurre, la función f de x es igual a 1 entre x al cuadrado, se aproxima cada vez más a 0. Entonces, si el límite de x que tiende al más infinito de fx igual a 0, también el límite de x que tiende al menos infinito de esa misma función es igual a 0. Entonces, allí es donde nosotros nos daremos cuenta de cómo es el comportamiento directamente de la gráfica y cómo, pues, en este caso, vamos a hallar el límite. Calcular el límite de una función en un punto. Entonces, tenemos, para calcular el límite, se sustituye en la función el valor al que tienden las x. Entonces, ¿cómo se lee esto? El límite de x, el límite cuando x tiende a 8. ¿Bien? Entonces, lo que se quiere saber es el comportamiento de esa función cuando x tiende a cierto número. ¿Bien? Esa es prácticamente la denotación para representar directamente un ejercicio. Entonces, vamos a ver un ejercicio acá. Calcular el límite, límite de x que tiende a 4. Entonces, nos están dando esa función es 6x más 2. Entonces, ¿cómo hallaríamos en este caso? Y ya sería tomando en cuenta uno de los teoremas, ¿sí? Este teorema es el límite de una función lineal, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdese que nosotros aquí, esto es una función lineal. ¿Por qué? Porque es, esto si lo representamos en gráfica, esto es una línea recta, que en este caso, si hallamos la pendiente y igualamos a 0, sabemos cuándo corta por el eje X, cuándo corta por el eje Y. Entonces, lo que queremos hallar, en este caso, es el límite de esa función. Entonces, sustituimos. Decimos, igual 6, el valor de x, más 2. ¿Sí? Entonces, 6 por 4, 24, más 2. 24 más 2 es el 26. Entonces, el límite de x cuando tiende a 4 de 6x más 2 es igual al resultado 26. Y aquí prácticamente estamos demostrando uno de los teoremas o propiedades como tal de los límites, que es el límite de una función lineal, porque esto me representa a una función lineal, a una línea recta. ¿Ok? Nos vamos con el siguiente ejercicio. Calcular el límite cuando el límite x tiende a menos 4. 2x al cuadrado. Entonces, allí sería sustituir igual 2 menos 4 al cuadrado, porque sustituimos la x. Entonces, decimos 2, 4 por 4, 16, menos 4 elevado al cuadrado es 16. Menos por menos da más, quiere decir que es signo positivo. 2 por 16 es igual a 32. Entonces, el límite de x cuando tiende a menos 4 de la función 2x al cuadrado es igual a 32. Bien, tenemos lo que es
directamente esta función para hallar, en este caso sería un número, es decir, calcular el límite de cuando x tiende a 6, 10. Entonces, la solución sería, como aquí no existe en esta función x para sustituirlo por 6, entonces el límite de x que tiende a 6 de 10, por ser el número 10 una constante, es igual a 10. ¿Qué quiere decir eso? Que este sería otro teorema como tal de los límites y sería el límite de una función constante. Vimos arriba, ¿verdad? Que pertenecía directamente a lo que es el límite, ¿verdad? De una función lineal y ahorita es el límite de una constante. Entonces sería ya, ese sería como nuestro segundo teorema. Bien, ¿cómo solucionar el límite por factorización? Entonces tenemos aquí este ejemplo. Calcular el límite de x que tiende a menos 3 de x al cuadrado menos 9 entre x más 3. Entonces, si sustituimos x por menos 3, obtenemos una indeterminación. La indeterminación, y eso lo veremos, eso está ubicado directamente en el material de apoyo que está en el aula, ¿sí? Una de las indeterminaciones es 0 sobre 0. Si yo sustituyo este menos 3 acá, dice menos, por menos da más, 9 menos 9, 0 en el numerador. Y abajo, menos 3 más 3 sería 0 en el denominador. Por lo tanto, es una indeterminante, una indeterminación. Entonces, pero como yo necesito resolver ese límite, tenemos que simplificar la función antes de calcular el límite. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros conocemos las diferentes formas de poder factorizar cualquier tipo de polinomio. Entonces, aquí sustituimos. Por ejemplo, x al cuadrado menos 9 es que yo diga x más 3 y x más 2. Este es cuadrado perfecto. Entonces, x por x al cuadrado. X por menos 3, menos 3x más 3 por x, 3x. Más por menos da menos. 3 por 3 es 9. Entonces, esta es la forma de factorizar como tal la función. Entonces, ¿qué hago aquí? Simplifico. Este con este se me va, x más 3 se me elimina con x más 3 y me queda x menos 3. Entonces, al sustituir directamente, yo puedo decir que la simplificación, en este caso sustituyendo esta x al cuadrado menos 9 entre x más 3, eso lo simplifico y me queda x más 3. Ahora yo puedo decir que ya de esta división, ¿verdad? Lo simplifiqué a esta recta. X más 3, sustituyo. Ese menos el límite de x cuando tiende a menos 3, ¿verdad? Lo sustituyo aquí, sería menos 3 más 3 es igual a 0. Entonces, aquí yo ya puedo decir que estamos calculando, ¿verdad? Que el resultado como tal, cuando el límite de x que tiende a menos 3 de esta función, el resultado me da 0. Bien. Ok. Nosotros tenemos en el material, en el aula virtual, aparece un material en el cual ustedes tienen que revisar. Hasta el día de hoy, inclusive esta semana arrancó,
lo que fue el lunes, ayer lunes 24, arrancó lo que es la evaluación número 2. Bien, entonces es muy importante que ustedes revisen el material y consulten, en dado caso, si se les presentan dudas por el foro de duda o por mensajería interna. Entonces, es muy importante que ustedes allí. Por ejemplo, allí están los diferentes teoremas, como es, los otros que es el límite de una función de identidad, el límite de la suma o diferencia de funciones, ¿sí? El límite del producto de funciones, el límite de la enésima potencia como tal, al momento de calcular límites, ¿bien? Otro es el límite del cociente de funciones y otro es el de la raíz a la enésima de una función. Diferentemente, allí existen diferentes ejercicios que ustedes pueden revisar y si se les presenta duda, por supuesto, hacer la consulta correspondiente. Bien, estaré pendiente, no se conectó nadie, estaré pendiente por el foro de duda eh, o mensajería interna. Les recuerdo que esta semana es la próxima evaluación y corresponde directamente a resolución de ejercicios y problemas. ¿Ok? Bien, gracias por su atención y estaremos en contacto, bien, eh, y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.